Todos y sean bienvenidos a este congreso virtual de anestesiología dentro del Congreso Peruano de Anestesiología. Mi nombre es Rafael Herrera, soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México y el día de hoy mi labor es platicar con ustedes sobre el manejo del paciente pediátrico con alguna cardiopatía que va a ser sometido a un procedimiento no cardíaco, una cirugía de cualquier tipo. Para comenzar, lo primero que debo declarar es que no tengo conflictos de intereses. Van a haber algunas marcas que van a observar durante las charlas y estas son meramente con fines académicos. Los objetivos de la charla van a ser los siguientes. Primero vamos a describir definiciones básicas sobre una cardiopatía congénita, establecer qué sí es y qué no es una cardiopatía congénita y también hacer esa explicación que las cardiopatías congénitas puede ser desde un paciente pediátrico hasta uno adulto incluso. Vamos a tratar de entender a estas enfermedades y vamos a tratar de clasificarlas. El objetivo de su clasificación va a ser para poder simplificar su mecanismo de compensación en el momento del perioperatorio. Es muy complicado conocer y dominar todas las cardiopatías congénitas de memoria, de tal forma que si yo digo es un Epstein tengo que hacer tal cosa, si es una CIB tengo que hacer tal cosa, si es un falo tengo que hacer tal cosa, sino aprender a clasificarlas de acuerdo al tipo de enfermedad, al tipo de cortocircuitos, al tipo de alteraciones que tiene, nos va a facilitar las medidas o las estrategias terapéuticas que vamos a seleccionar. Haremos, claro, algunos casos clínicos que nos van a permitir aterrizar estos conceptos y llegaremos a unas conclusiones interesantes de la charla. Entonces vamos a iniciar con la primera definición. Una cardiopatía congénita es una alteración del corazón. Esta alteración abarca aspectos tanto estructurales como funcionales. ¿Eso qué significa? Que así como puedo tener un defecto en el septo interventricular y tener una CIB, también una arritmia, que es un defecto funcional, puede ser una cardiopatía congénita o es una cardiopatía congénita. Y esta debe estar presente desde el nacimiento. Si se presenta después, deja de ser cardiopatía congénita, aun cuando el niño sea o tenga una edad menor. Esta definición abarca al niño cardiópata congénito o incluso al adulto con cardiopatía congénita. Tal vez esa CIB que nunca se trató y que la detectamos a los 40 años, bueno, ese paciente a pesar de ya no ser pediátrico, sigue teniendo una cardiopatía congénita. Ahora, estos pacientes tienen retos muy importantes a los que se enfrenta el anestesiólogo, en general todos los médicos, pero el anestesiólogo en particular al momento de atenderlos. Primero que nada, la cantidad, el tipo y la dirección de los cortocircuitos que genera su corazón, tanto de manera individual, si solo tiene una CIB o si solo tiene una CIA, o si tiene una CIA, una CIB, un conducto arterioso persistente, y entonces tienes que lograr identificar de todos sus cortocircuitos cuál es el resultado hemodinámico global, cuál es la dirección global del cortocircuito. Otro problema muy grande es la hipoxemia en pacientes donde tienen alteraciones en el flujo pulmonar o incluso un cortocircuito que favorece la hipoxemia, ya que esta va a causar policitemia, va a incrementar el volumen sanguíneo circulante del paciente, va a ocasionar neovascularización, eso es muy importante para los procedimientos quirúrgicos, y como consecuencia de esta policitemia y de la hipoxemia crónica, son pacientes que van a tender hacia la hiperventilación. Todo ello puede dificultar algunos manejos durante el perioperatorio. En ocasiones cursan con falla cardíaca, reciben manejo en ocasiones con digitálicos o algún otro inotrópico con el objetivo de compensar esa falla cardíaca. Entonces es relevante preguntar siempre qué fármacos toman. Nos darán herramientas muy útiles para identificar qué tan severa está la enfermedad. Alguna arritmia que, como les comenté, puede ser una cardiopatía congénita per se. Uno de los grandes problemas de las cardiopatías congénitas son la hipertensión pulmonar. Debemos tener mucho cuidado cuando nos enfrentemos a un paciente de esas características, así como aquellos que tengan obstrucción al tracto de salida de cualquier ventrículo, en particular el del lado izquierdo. Son los retos más importantes y son el tipo de cosas a las que debemos prestarle mucha atención. Para poder ajustar el tratamiento anestésico, y así vamos a poner este término entre comillas de ajustar, que tiene que ver con balancear la circulación, con utilizar las resistencias, con utilizar las concentraciones de oxígeno,
con el objetivo de tener una dirección neta y bien clara del flujo sanguíneo, requiere el entendimiento de la cardiopatía, pero no al punto en el que ustedes pueden decirme de qué se trata una anomalía de Epstein y cuál es su incidencia, sino el entendimiento de cómo se mueve el flujo dentro de ese corazón y qué debemos esperar cuando sucede una inducción, y qué debemos compensar, o si es necesario compensar la pérdida de las resistencias sistémicas, por ejemplo. Para poder comprenderlas, creo que lo más importante es saber clasificarlas. Esta clasificación te va a posicionar respecto a qué es lo que tienes que ofrecerle al paciente. Primero que nada, bueno, como cardiopatía congénita debemos definir si es simple o es compleja. Simple suele ser cuando es una lesión cuando es una única lesión. Por ejemplo, una CIB, simple. Una CIA, simple. Cuando yo agrego dos lesiones, o sea, junto esas dos, por ejemplo, entonces esto ya deja de ser simple y sobre una cardiopatía congénita compleja. En algunas ocasiones hay lesiones sencillas, como una CIB, que se vuelven complejas si es que éstas se acompañan de hipertensión pulmonar de moderada a severa. Sobre todo si está en una categoría severa, una lesión única de ser simple se vuelve compleja. La siguiente pregunta es: el tracto de salida hacia el ventrículo, del ventrículo derecho hacia la pulmonar, el flujo, ¿cómo se comporta? Si es un flujo normal, si es un flujo incrementado, como por ejemplo de una comunicación interventricular, o uno disminuido, como una tetralogía de Fallot o una atresia pulmonar. Esto es muy importante para el anestesiólogo, ya que al existir causas de disminución de flujo hacia la arteria pulmonar, el cuidado que debemos tener sobre la ventilación mecánica, sobre la cantidad de CO2 que hay en la sangre del paciente, la cantidad de oxígeno, obviamente, así como un equilibrio entre las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, hacen toda la diferencia respecto al flujo pulmonar. De la mano con esto, que les comentaba, sobre todo las resistencias sistémicas y pulmonares, definir si hay cortocircuitos y de manera hemodinámica cómo se comportan, con cortocircuitos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o bidireccionales. Como consecuencia de estos dos elementos, o sea, el flujo y el cortocircuito, también definir si causa cianosis o no la causa. Una vez que un paciente curse con cianosis, lo habitual es que tenga cortocircuitos de derecha a izquierda y hasta puede estar acompañado con una disminución del flujo pulmonar. Y finalmente, si existe obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo o del lado derecho. Por ejemplo, vamos a utilizar esta ilustración que tenemos, y aquí tenemos una cardiopatía congénita. Esta está caracterizada por un defecto de localización en el septo interventricular, y como consecuencia de que normalmente la presión dentro del ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho, la dirección del cortocircuito es de izquierda a derecha. Por ende, salvo que tuviéramos información de algún otro cambio en la presión de la arteria pulmonar, se queda como una cardiopatía simple de flujo pulmonar incrementado, porque estamos favoreciendo el flujo de izquierda a derecha. Eso va a incrementar la cantidad de volumen que va a utilizar, que va a manejar este ventrículo, y por ende va a tener hiperflujo. El cortocircuito, como les comenté, es de izquierda a derecha, no causa cianosis, al menos no de manera inicial, y no existe obstrucción en el tracto de salida. Al clasificar de esta manera, me queda claro que mi mayor riesgo es el de hiperflujo pulmonar. Los pacientes con hiperflujo pulmonar suelen desarrollar edema pulmonar con mucha facilidad como consecuencia del hiperflujo, incluso con balances de líquido neutras, incluso con tendencia a lo negativo. Por eso es que estas enfermedades se les debe cuidar no solo el balance de líquidos, sino también la manera en la que los ventilamos, con el objetivo de disminuir el flujo pulmonar. Lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se logran esas estrategias. Otro ejemplo es esta patología, en donde también tenemos una comunicación entre los dos ventrículos, solo que la diferencia, y ustedes lo pueden ver aquí en la morfología que tiene el tronco y las ramas de la pulmonar, es que este paciente ya tiene una gran hipertensión pulmonar, hipertensión que se ocasionó por el hiperflujo de la CIB que tuvo durante muchos años. A veces son niños que a los 2 años lo hacen, a veces es a los 6, a veces suele suceder más grande, pero la consecuencia es que el cortocircuito, porque hay mucha presión en el circuito pulmonar, se invierte. De hecho, hay más presión en el circuito pulmonar que en lo sistémico. O sea, hace que si el paciente le tomas un brazalete de presión
sale con 80-40. Para que tenga una inversión del cortocircuito debe tener arriba de 80/40 de presión arterial pulmonar para poder tener este comportamiento. Esta inversión de cortocircuito convierte a una enfermedad que por única lesión era compleja, digo simple, a una compleja, con un flujo pulmonar. Ahora este se encuentra disminuido, cambió mucho, si se dan cuenta, de tener una enfermedad de flujo incrementado, ahora nos vemos a una de disminuido, con un cortocircuito de derecha a izquierda que ahora sí ocasiona cianosis y sigue cursando sin obstrucción. Este paciente es mucho más grave y más delicado que el anterior, porque cursa con algunos de los retos que les comenté al atender a un paciente con cardiopatía congénita, que es hipertensión pulmonar y en este caso la inversión del cortocircuito con la cianosis concomitante o la hipoxemia, y de la mano con eso, con el paso del tiempo, los estigmas de la hipoxemia, como quedamos, la policitemia y todos estos factores. A este paciente hay que equilibrar la circulación, obligando a subir las resistencias sistémicas sin afectar tanto las pulmonares. Lo iremos viendo más adelante. Finalmente, como último ejemplo, antes de continuar con los demás conceptos de la charla, esta clasificación para esta enfermedad que se llama persistencia de conducto arterioso, pues es una enfermedad simple, solo es una lesión de flujo pulmonar incrementado con un cortocircuito que va de izquierda a derecha. Al final la aorta es lado izquierdo, la pulmonar es lado derecho. No causa cianosis y no es obstructiva. Entonces también se mantiene como una enfermedad simple que su mayor impacto es el de exceso de flujo hacia la arteria pulmonar. Existen algunos diagnósticos, algunas enfermedades que, aunque tengamos gusto o algún entrenamiento en cardiopatías congénitas, debemos hacer el hábito de solicitar la ayuda y pasar a estos pacientes con un anestesiólogo con un entrenamiento propio en cardiopatías congénitas. Estas enfermedades son las miocardiopatías hipertróficas, como la que pueden ver ustedes aquí en el borde inferior derecho, aquella que cause obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, más bien esta de aquí causa la obstrucción, esta de acá es el ejemplo de alguna enfermedad con miocardiopatía hipertrófica. Aquellas que cursan con hipertensión arterial pulmonar severa, indistinto de la etiología, o sea, si es hipertensión pulmonar o arterial pulmonar, pero indistinto, cualquiera que sea severa, requiere de un manejo con alguien en entrenamiento de hipertensión pulmonar o de cardiopatías congénitas. Y aquellos que tienen fisiología de un solo ventrículo, como pueden ver aquí, que el paciente tiene ventrículo izquierdo pero no ha desarrollado su ventrículo derecho, son pacientes de alta complejidad y es muy recomendable que se solicite el apoyo para un especialista si se decide pasar a operaciones. Ahora, ¿cómo me debo preparar para quirófano? ¿Qué debo evaluarle? ¿Cómo debo prepararme para este tipo de pacientes? Seré un poco breve en el tema preanestésico, no lo voy a dejar de lado, pero seré un poco breve, ya que el enfoque va más hacia el perioperatorio. Algo muy importante es la clase funcional, el famoso NIJA que utilizamos para el paciente adulto, que guarda mucha relación con los METs a los que estamos acostumbrados los anestesiólogos, calcular y determinar si va a tolerar una inducción de acuerdo a cuántos METs maneja de actividad física. En el paciente pediátrico también se aplica la clasificación de NIJA, solo que está modificada por Ross y va de acuerdo a grupos de edad. Tiene que ver con factores como en el lactante si se cansa al alimentarse, o ya en otros grupos de edad si tienen bajo peso, factores que no son a los que estamos acostumbrados al analizar al momento de mencionar un NIJA. Pero estas tablas nos ayudan a saber que un niño que tú puedes ver incluso corriendo en los pasillos, así tal vez un falot con algo de cianosis y acropaquia, dices, bueno, está corriendo, eso debe ser una clase funcional 1, tal vez 2 acaso si quisiera yo ser malintencionado. Pero ya al revisarlo descubres que tiene bajo peso, que tiene todos los estigmas de la hipoxemia, y entonces te llegas a la conclusión que a pesar de que está corriendo, tiene una clase funcional 3. Entonces, en el niño cambia un poquito la forma de clasificarla y es muy recomendable tener tablas para ubicarlo y de esa manera tener los cuidados correspondientes para un IJA 3 adulto que vamos a inducir y que sabemos que tiene METs limitados, tal vez por debajo de 4, y entonces tu inducción va a ser muy diferente. Y para el niño ese NIJA 3 tal vez sea solo el cardiópata que esté bajo de peso y lo vas a tener que tratar de manera similar aun cuando lo puedas ver corriendo en los pasillos del área de pediatría.
Otro factor importante en la exploración física, además de la exploración relacionada a la anestesiología propiamente dicha, o sea, vía aérea y todos los factores de riesgo, debemos buscar estigmas de enfermedad derecha, o sea, todos aquellos que causen congestión del circuito venoso, como ingurgitación venosa yugular, o tener hepatomegalia, o algunos otros estigmas relacionados a eso, al aumento de la presión en cavidades derechas, a enfermedades relacionadas a problemas del lado izquierdo, sobre todo algún soplo o algún cambio muy característico de enfermedad izquierda. Y en la evaluación también buscamos accesos vasculares, saber dónde lo vamos a canalizar, vamos a ver si se siente bien el cuello en caso de que requerimos un catéter, o determinar la presencia, la intensidad y las características del pulso radial si es que vamos a utilizar alguna línea arterial. En el sistema respiratorio es muy importante descartar enfermedades recientes de vías respiratorias, ya que per se son pacientes con mucha propensión a complicaciones respiratorias. Esta compensación por hiperventilación que se da como consecuencia de la policitemia puede perderse como consecuencia de una infección de vías respiratorias recientes y puede desencadenar complicaciones muy severas. Entonces, si en los pediátricos en general tratamos de tener cuidado en las infecciones de vías respiratorias, en el cardiópata congénito es mucho más. Descartar que no tengan patología pulmonar concomitante como parte de su enfermedad de base, y son propensos a tener una vía aérea difícil. Habitualmente son laringes muy altas, como consecuencia de la hiperventilación va alterándose su anatomía y sube un poco más la laringe, dificultando las laringoscopías, además de que suelen ser tubos endotraqueales más gruesos. Nosotros en el instituto, como consecuencia de un estudio que hicimos analizando la selección de tubo endotraqueal en pacientes que son sometidos a sala de hemodinamia, detectamos que la fórmula convencional, sé que hay muchas, es un ejemplo de aquella que se puede utilizar, la edad más 16 entre 4, nos generaba tubos endotraqueales muy pequeños, concluyendo que necesitan tubos más grandes, o sea, la fórmula con 18 o 20 para hacer el cálculo, y es algo que observamos de manera recurrente en el cardiópata. Entonces, una recomendación es intentar poner medio número o un número más arriba de lo que están acostumbrados para que no genere fuga. La fuga al momento de ventilar un cardiópata puede desencadenar retención de CO2 y eso desencadena hipertensión pulmonar o agrava la hipertensión pulmonar, poniéndolos en uno de los escenarios más delicados de las cardiopatías congénitas. Respecto a medicamentos, estos son los que normalmente estos pacientes suelen cursar. No se recomienda suspender ninguno de ellos. Si acaso IECAS y ARA, si se tiene la oportunidad, suspenderlos 24 horas previo al procedimiento, y esto por la asociación que tenemos de estos fármacos y la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la inducción o lacto anestésico. Pero todos los demás se recomienda que continúen. El único que habría que hacer un puenteo farmacológico si es que es indispensable mantenerlo antiagregado, es clopidogrel. La naturaleza quirúrgica nos va a obligar a suspenderlo, así también como la técnica anestésica que querramos practicar. Todos los demás debe de continuarse, solamente estas dos columnas son las que debemos tener mucho cuidado. En los paraclínicos, el electrocardiograma no vamos a ir al aspecto fino, son electrocardiogramas difíciles de interpretar, pero lo que siempre hago hincapié es que conozcamos el ritmo bajo el cual el paciente se encuentra y va a hacer toda la diferencia, ya que algunos nacen con bloqueos congénitos, están con 40, 35 latidos por minuto, y si no tuvimos ese cuidado de revisar ese electro o ese antecedente, le ponemos el monitoreo y nuestro primer paso va a ser, está en paro porque tiene 40 latidos por minuto, iniciamos reanimación. Sin embargo, tiene un bloqueo congénito, esa es su naturaleza, y al contrario, debemos prepararnos para escenarios, si es que se suceden de paro, hacia ritmos lentos o incluso asistolia, si es que así fuese el caso. En laboratorios, pues nos vamos a enfocar a evaluar la función prácticamente de todos los órganos, con particular hincapié en la función hepática, renal y en la hemoglobina, y tratar de correlacionar cuánta hemoglobina tiene con cuánta disfunción va a tener algunos de los órganos o el endotelio por la policitemia. Algunos otros paraclínicos son los que ustedes tienen aquí. La radiografía de tórax ayuda mucho en el paciente pediátrico para identificar el tipo de enfermedad, sobre todo si no conocemos la enfermedad que tiene el paciente. A veces nos ayuda a orientarnos. Aquí, por ejemplo, pueden ver el sueco característico descrito para algunas enfermedades, y entonces ustedes dicen, bueno, ya sé a qué me estoy enfrentando.
Si tiene ecocardiograma, este será más fácil, les ayudará a saber el tipo de enfermedad que tiene y lo van a poder clasificar de una manera más sencilla. Y habrá escenarios en los que se tendrá cateterismo cardíaco y ahí tal vez se requeriría de la ayuda para la interpretación y para ajustar ese manejo anestésico. Ahora, para poder aterrizar estos conceptos, vamos a hacer algunos casos clínicos muy breves, pero que nos van a permitir ubicar los escenarios y de ahí hablar sobre cómo balancear la circulación y evitar que tengamos eventos catastróficos anestésicos. Primer caso clínico, un masculino de 7 años de edad, el cual de base tiene hipertensión pulmonar y una CIB. Afortunadamente, por cómo se presenta, la hipertensión arterial pulmonar, si bien es cierto, siempre va a estar presente en un paciente con CIB, esta no es severa, ya que al parecer el cortocircuito, de acuerdo a la ilustración, se mantiene de izquierda a derecha. Tiene un trauma abdominal cerrado, es obviamente un abdomen agudo y se decide hacer una laparotomía exploradora. Ustedes deciden practicar una anestesia general balanceada con intubación orotraqueal. Durante el transoperatorio, o sea, ustedes ya lo intubaron, lo lograron inducir, afortunadamente tuvieron las medidas de protección para este tipo de lesión, que es la comunicación interventricular, pero en la descompresión abdominal se presenta un sangrado importante y el comportamiento hemodinámico de este paciente va hacia la hipotensión. En este caso empieza a descender o comienza a descender la presión arterial de nuestro paciente y entonces lo que vamos a observar es desaturación. Recordemos que si tenemos hipotensión, al perder las resistencias vasculares sistémicas, el equilibrio del cortocircuito, en vez de ser de izquierda a derecha, porque hay más presión en el circuito izquierdo, tenemos ahora que al perder las resistencias sistémicas y no existir esa mayor presión del lado izquierdo, todo pasa por la CIB hacia la izquierda, o sea, viene del ventrículo derecho y al tener menos resistencias pasa hacia el lado izquierdo y eso disminuye el flujo pulmonar, invierte el cortocircuito y el paciente se desatura, como pueden ver en la presentación de PowerPoint. Y esto no es un escenario que requiera tratamiento ventilatorio, requiere que modifiquemos las resistencias sistémicas, o sea, coloquemos un vasopresor y como consecuencia de la colocación del vasopresor, la saturación va a subir. Son de esas cosas en las que el anestesiólogo se pone nervioso, ya que está acostumbrado a que la desaturación se resuelve con tema ventilatorio, pero este tipo de enfermedades, al invertir cortocircuitos, responden al manejo de las resistencias sistémicas. Al momento de hablar sobre circulación o balance en circulación o cortocircuitos, debemos entender que esta configuración y la dirección del cortocircuito depende de qué tanto tono tenga la arteria pulmonar o qué tanto tono tenga la aorta. Y de esta manera, el equilibrio entre esas presiones nos va a dar el flujo neto, o sea, izquierda, derecha, izquierda en cada enfermedad. El ejemplo que utilizo para eso es este. Simplificamos, separamos y entonces yo tengo un cortocircuito aquí, una CIB por ejemplo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y cierto tono vascular sistémico y pulmonar. Con este tono, que da la impresión de ser en la misma proporción, el cortocircuito se puede mantener equilibrado o incluso algo de izquierda a derecha, que sería lo completamente normal. Pero ¿qué pasa si disminuyen las resistencias vasculares sistémicas, como cuando ustedes hacen la inducción anestésica de sus pacientes? La consecuencia va a ser que al disminuir el tono de esta estructura de la aorta, el flujo va del lado derecho al lado izquierdo. Obviamente tenemos un mayor llenado del ventrículo izquierdo, tal vez incremente un poco el volumen latido y de la mano con eso la presión, pero la consecuencia es que el flujo pulmonar disminuye. Al disminuir, el paciente va a tener desaturación o hipoflujo pulmonar y ustedes lo van a ver con la reducción en la pulsioximetría de su paciente. ¿Cómo lo tratan? No van a tratarlo utilizando maniobras ventilatorias, van a incrementarle las resistencias vasculares sistémicas con el vasopresor que ustedes prefieran, noradrenalina, fenilefrina, incluso efedrina. Digo, no soy gran fan de la efedrina, pero incluso efedrina. Y esto lo que va a ocasionar es una redirección del cortocircuito hacia la derecha
incrementando, como pueden ver aquí, las resistencias de la aórtica o resistencias sistémicas, y eso va a favorecer el flujo hacia la pulmonar, manteniendo la dirección normal del cortocircuito y recuperando la saturación. Esto es un ejemplo de cómo balanceamos una circulación. El balanceo se puede hacer sobre todo cuando tenemos comunicaciones interventriculares, sobre todo si estas no son muy pequeñas. Cuando son muy pequeñas, al ser restrictivas, esto casi no impacta. Y también lo podemos hacer cuando tenemos persistencia de conducto arterioso. Cuando existe CIA, la CIA no responde a las mismas reglas y no podemos depender tanto de balancear la circulación en el caso de una CIA, ya que al estar debajo del plano valvular mitro-tricuspidio, no podemos jugar de la misma manera con las resistencias. Pero la mayoría de las enfermedades, sobre todo las más complejas, sí van a tener una CIB y va a ser nuestra salvación como anestesiólogos para evitar que se compliquen. Ahora, algo en lo que también debemos aprender a equilibrar son las resistencias vasculares pulmonares y tener bien en claro qué las modifica. La cantidad de oxígeno en sangre es muy importante, sin embargo, la mayor reactividad la vamos a encontrar hacia el CO2, de tal forma que pacientes que tengan hipertensión pulmonar los vamos a tener con cifras de CO2 más bajas de lo que estamos acostumbrados. Tal vez si a ustedes les gusta entre 30 y 35, serán pacientes que tendremos entre 25 y 30 o incluso en casos muy graves hasta menos. ¿Para qué? Para disminuir la presión de la pulmonar. La acidosis agrava la hipertensión pulmonar, por eso es muy importante mantenerlos en equilibrio ácido-base. La hipotermia es otro factor contribuyente y la ventilación mecánica, la que es por presión positiva, que es la que habitualmente practicamos, causa más hipertensión pulmonar que dejarlos ventilar de manera espontánea, generando presión negativa en la caja torácica. La profundidad anestésica también es otro factor importante que debemos considerar, ya que pacientes superficiales tienden más a la hipertensión pulmonar. Vamos a pasar ahora a una enfermedad un poco más compleja, más frecuente y que al anestesiólogo general le toca pasar desafortunadamente bajo situaciones de emergencia, y es la famosa tetralogía de Fallot con sus 4 lesiones características, que es el cabalgamiento aórtico, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, habitualmente subvalvular, una CIB grande y la hipertrofia del ventrículo derecho. Esta enfermedad, al tener muchas lesiones, básicamente es compleja. El flujo pulmonar está disminuido porque existe obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, así como un cortocircuito que suele ser de manera bidireccional. Causa cianosis, sobre todo cuando el cortocircuito se conserva de derecha a izquierda y la obstrucción está presente en el tracto de salida. Por ende, es una enfermedad que requiere de muchos cuidados. Sin embargo, si ustedes quieren obligar a que este paciente se mantenga bien saturado y no haga un paro por hipoxia, que es habitualmente lo que le sucede, yo debo mantener altas las resistencias sistémicas para forzar la dirección del cortocircuito de derecha a izquierda. Y entonces, la manera en la que vamos a balancearlo, si este es más pequeño de lo habitual, como pueden ver aquí en esta comparación de tamaño, pues si se me hipotensa, como sucede en la inducción anestésica, sobre todo en la inhalatoria, pues el paciente se desatura, como que pueden ver aquí el cambio de coloración en la sangre dentro de esta cavidad, y entonces cae en paro. Las inducciones inhalatorias o las intravenosas muy agresivas cursan con estas características, y por eso es que el Fallot es una enfermedad que suele morir cuando no tienen los cuidados adecuados en la inducción anestésica, y tiene que ver con esta pérdida de las resistencias. Sin embargo, si yo administro un vasopresor de manera temprana, tengo algunos cuidados relacionados a la precarga, y ajusto esta poscarga, incluso puedo hacer un encuclillamiento durante la inducción anestésica, recupero o optimizo estas resistencias y entonces ahora sí el cortocircuito regresa a ser de izquierda a derecha. Las metas hemodinámicas que se deben de tener para manejar a este paciente de acuerdo a la clasificación que escribimos es mantener un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca baja para que el llenado de las cavidades, o sobre todo la cavidad derecha, sea óptimo. Incrementar el volumen, esto con el objetivo de abrir a la fuerza o abrir con precarga el diámetro del tracto de salida del ventrículo. Esto se puede hacer elevando las extremidades si es que no tenemos una vía periférica. La poscarga hay que buscar incrementarla para que el cortocircuito, como les expliqué, viaje de izquierda a derecha.
Algo que hacemos si no tenemos vía periférica para la inducción inhalatoria es que encuclillamos a los pacientes y les damos Trendelenburg, y esto me da las dos cosas, tanto poscarga como precarga. Y en el caso del tema pulmonar, la poscarga pulmonar, nos interesa mucho la hiperventilación con FiO2 al 100% para bajar el CO2 y de esta manera disminuir lo que pueda estar contribuyendo la hipertensión pulmonar, que son pacientes que no suelen tener hipertensión pulmonar, están protegidos por la obstrucción, pero bueno, vamos a sumar todos los factores para disminuir esta modificación. Esta es una serie de pasos que se deben seguir cuando se trata de una crisis de hipoxia. No me voy a detener a mencionarlos, pero se quedan en la presentación por si alguien lo quiere o tiene la oportunidad de revisarlos. Es la serie de pasos que debemos de tomar para optimizar una crisis de hipoxia en un paciente con tetralogía de Fallot. Vamos a poner otro ejemplo, vamos a clasificarlo y en base a esa clasificación vamos a decidir qué tratamiento le vamos a dar o qué cuidados vamos a tener como anestesiólogos. Esta otra enfermedad es una CIB con hipertensión pulmonar severa, o sea, ahora el cortocircuito, en vez de tenerlo como lo observan ustedes aquí, va a estar completamente invertido, va a ir de derecha a izquierda. Es un varón de 14 años con 45 kilos, una fractura expuesta que hay que pasar a un aseo. Tiene ayuno de 8 horas, está saturando el 88%. Esto es relevante. Ustedes como anestesiólogos deben ser muy mal pensados, y al ver un paciente pediátrico, en teoría sano, si no supiéramos que tiene esa CIB y satura el 88, tal vez debamos empezar a pensar si esto es como consecuencia del dolor, de la enfermedad de base, o existe otra explicación de ese 88. Después nos enteramos que sí tiene una CIB con hipertensión pulmonar y se encuentra bajo tratamiento con doble esquema de diurético y antihipertensivo para modificar ahí las resistencias. Y entonces hay que clasificarla, y es una enfermedad, pues solo tiene una lesión, podría quedar en simple, habría que ver cómo se comporta el cortocircuito, y si sí se mantiene saturado, habría inversión de cortocircuito y entonces sería compleja. El flujo pulmonar está incrementado, el cortocircuito, como les digo, puede ser de izquierda a derecha o incluso bidireccional, dependerá de cómo se comporte. No causa cianosis, al menos de manera inicial, dependería de ese cortocircuito, pero no hay obstrucción. ¿Cuáles serían nuestras metas hemodinámicas? Pues una de las más importantes va a tener que ver con mantener la poscarga sistémica elevada para favorecer el cortocircuito de izquierda a derecha, pero con medidas ventilatorias, principalmente ventilatorias, aunque nos vamos a apoyar en algunas farmacológicas, disminuir las resistencias vasculares pulmonares. No es ideal ni deseable incrementar demasiado la volemia, ya que son pacientes que al momento de equilibrarlos tenderán algo hacia el hiperflujo, y el exceso de volumen puede desencadenar hipertensión pulmonar o agravar la hipertensión pulmonar. Una vez que decidimos el manejo anestésico, vamos a darle una anestesia total intravenosa, se preoxigena, se logra colocar un acceso IV con anestesia local y el monitoreo inicial. Y estos son los primeros signos vitales del paciente. Ustedes pueden darse cuenta que ya hay algo de desaturación de manera inicial, lo cual puede llegar a ser preocupante, ya que nos hablaría de la dirección del cortocircuito de este paciente. Posterior a la inducción anestésica, como ustedes lo van a ver aquí, el paciente presenta estos cambios en los signos vitales después de iniciar TIVA, y entonces se concluye que al desencadenar hipotensión y algún grado de desaturación, el paciente tiene un cortocircuito desbalanceado que va de derecha a izquierda, y es momento de colocar resistencias vasculares sistémicas para lograr el equilibrio de la enfermedad. Las crisis de hipertensión pulmonar, sobre todo aquellas que se presentan en pacientes que ya tienen hipertensión pulmonar previa o congénita, o aquellas que fueron como consecuencia de una comunicación interventricular, se manejan con la hiperventilación con FiO2 al 100%, retirar el PEP que puede contribuir a la hipertensión pulmonar o a mantenerse con hipertensión pulmonar. Debemos causar hiperventilación con hipocapnia, a veces 20, 15 de CO2, indistinto de si eso compromete el flujo pulmonar o no. Si no tenemos circulación pulmonar, pues no tendríamos paciente. Y algunos fármacos si es que esto fuera necesario. De acuerdo a cómo se comportó y al descubrir que el paciente desarrolló una inversión en la dirección del cortocircuito como consecuencia de una crisis de hipertensión pulmonar, esta cardiopatía se vuelve compleja, de flujo pulmonar disminuido con cortocircuito de derecha a izquierda,
con cianosis importante y no obstructiva. Todo esto nos hace notar, nos permite identificar que era una enfermedad mucho más compleja de lo que inicialmente pudimos haber pensado al estar hablando de una comunicación interventricular. En aquellas enfermedades en las que tenemos obstrucción del tracto de salida sin una comunicación interventricular o algún defecto, esta obstrucción, si es dinámica y se acomoda, por así decirlo, de tal forma que no permita la salida de líquido de volumen desde el ventrículo izquierdo, la manera de manejarlo es muy compleja. ¿Por qué? Porque, como les dije, no tenemos un cortocircuito que nos pueda ayudar. La obstrucción puede ser total o casi total, y esto desencadena ausencia de flujo. Estas enfermedades son muy graves y la manera de ajustarlo requiere de experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Sin embargo, si la obstrucción cursa de esta manera, la consecuencia habitual suele ser la defunción. En pacientes que causan con miocardiopatía hipertrófica, la cavidad ventricular se hace pequeña y entonces la cantidad de relajación que se presenta en estos pacientes durante el ciclo cardíaco es menor, y por ende nos toca jugar un poquito más con el volumen que tiene al final de la diástole, buscando incrementar su diámetro, obligando a incrementar su diámetro, y tener mucho cuidado con factores como poscarga y frecuencia cardíaca, ya que un paciente que contenga estas características, que late muy rápido, no permite la relajación y entonces no hay volumen latido, así como aquellos que cursan con alteraciones en las resistencias sistémicas, sobre todo a la alza, ya que van a imposibilitar el vaciarse de este paciente, de su cavidad ventricular. Otro caso clínico interesante, uno de los más graves, la atresia pulmonar, pero con comunicación entre los dos ventrículos. Aquí pueden ver ustedes la comunicación. Sin embargo, no existe un avance de flujo a través de la válvula pulmonar, y dependemos completamente que el flujo se vaya de derecha a izquierda, salga con ayuda del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y de la aorta entre al conducto arterioso, volviéndose una enfermedad que depende del conducto arterioso. Entonces, una enfermedad compleja de flujo pulmonar disminuido, con un cortocircuito de derecha a izquierda global. A pesar de que el conducto sea de izquierda a derecha, es más importante el impacto de esta lesión desencadenando derecha a izquierda, que causa cianosis y que si hay obstrucción. O sea, es una enfermedad de alta complejidad. Para nosotros poder mantener la dirección del cortocircuito, debemos favorecer las resistencias sistémicas y disminuir nuevamente las pulmonares. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de ser una enfermedad diferente, mucho más compleja, el manejo va a estar enfocado asimismo con el equilibrar la circulación con las resistencias sistémicas. Entonces, bueno, aquí ven el esquema, y el diagrama del flujo es ese, ¿no? Del ventrículo derecho al VI, del VI hacia la aorta y de la aorta hacia la pulmonar, una enfermedad conducto dependiente, la cual debemos cuidar que las resistencias vasculares pulmonares se mantengan bajas con la hipocapnia y el manejo del equilibrio ácido-base y todo ello, y un incremento de las resistencias vasculares sistémicas sin afectar tanto a las pulmonares. Esta enfermedad, como les describía, la alta complejidad requiere de muchos cuidados desde la inducción anestésica. Aquí recomendamos una poscarga pulmonar disminuida, una poscarga sistémica de normal a alta. La bulimia, no queremos que se pierda la precarga, pero tampoco los queremos sobrecargados, y la frecuencia cardíaca tendiente hacia 80, 100 tal vez. No queremos ni muy lentos ni muy rápidos. En realidad, el mayor punto de equilibrio tendrá que ver con las resistencias sistémicas. Y finalmente, una de las enfermedades más graves, esta siempre la ejemplifico y a veces les trato de compartir el concepto que a veces hay enfermedades demasiado complejas que incluso bajo nuestras mejores intenciones será un poco difícil de compensar. Esta enfermedad, que es una atresia pulmonar, pero la diferencia es que no existe comunicación interventricular, todo tiene que pasar a través del septo interauricular, lo cual, como les expliqué previamente, es más difícil equilibrar una circulación cuando el defecto está entre los atrios, porque los atrios no tienen tanta fuerza y está el aparato valvular mitrotricuspidio que limita un poco esa capacidad de equilibrarlo.
el flujo debe bajar hacia el ventrículo y regresar a través del conducto arterioso. Esta enfermedad que sucede a altura de los atrios también depende del conducto arterioso y errores tal vez en el manejo pueden desencadenar que se colapse el conducto arterioso o que no exista un flujo neto hacia la arteria pulmonar. Este tipo de pacientes son de alta complejidad, muy difíciles de manejar y que tal vez si nos enfrentamos a ellos en el día a día, el lograr equilibrar su circulación se volvería difícil o complicado y jugar con estas resistencias vasculares podrían hacer la diferencia. La pregunta que a veces me hacen cuando doy esta charla es, bueno, ¿y cómo lo logro? La base está en saber clasificar las enfermedades, detectar qué es lo que no les haría bien, como un cambio en las resistencias o permitir hipercapnia, y resolverlo con la estrategia que ustedes tengan disponible. Si tienen OREPI, usen OREPI, aunque no tengan una vía un catéter central. Si tienen fenilefrina, usen fenilefrina. Al final el objetivo no es encontrar o describir el manejo de cada patología o incluso con cada fármaco, sino solamente cubrir los aspectos globales de lo que va a suceder cuando ustedes lo induzcan, sobre todo cuando pierdan las resistencias sistémicas o disminuya la contractilidad y decidan compensarlo en base a este comportamiento hemodinámico que acabamos de describir. La presentación la dejaré disponible para ustedes para que puedan repasar este concepto y puedan incluso agrupar y conceptualizar a los pacientes, permitiendo que de esta manera ustedes tengan guías de lo que deben hacer con cada paciente. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente cardiópata de emergencia que no tengo conocimiento de la severidad de su enfermedad? Muchas veces el interrogatorio a la madre puede ayudarnos, pero si no tenemos el conocimiento, como ustedes se pudieron percatar, hay reglas que se van repitiendo y si no conozco la enfermedad, voy a tratar de cuidar que mantenga una buena saturación, o sea, la oxemia debe estar alta. Siempre el CO2 bajo, indistinto de la enfermedad, nos va a ayudar, sobre todo si no sabemos cuál es, entonces hay que hiperventilarlos. Vamos a tratar de conservar las resistencias vasculares sistémicas si es que tiene un cortocircuito, y esto lo vamos a relacionar mucho con si causa cianosis o no la enfermedad. Y en general esas tres recomendaciones, mantener la oxemia, la hipocapnia y las resistencias sistémicas, incluso yo le agregaría ahí algo de precarga. A veces es mejor administrar volumen en estos pacientes, aun cuando sabemos que el cardiópata a veces el volumen le puede llegar a hacer daño, ya que las enfermedades más graves como el Fallot, que dependen de volumen, si no se lo administramos va a fallecer. Entonces ahí hacemos la balanza y decidimos mejor sí administrar algo de volumen. Y entonces con estas 4 estrategias yo tendría el manejo de prácticamente el 90 o 95% de todas las cardiopatías y me permitiría estar un poco más tranquilo. Entonces, para resumir, adecuada oxemia, hipocapnia, resistencias vasculares sistémicas elevadas con encuclillamiento o incluso con la colocación de un vasopresor y incrementar la precarga. Con esas 4 estrategias yo puedo tener algo de confianza en esa cardiopatía que no conozco, a la que me tengo que enfrentar en el día a día. Entonces con esto concluyo mi charla. Las conclusiones a las que podemos llegar derivado de ello es que es complicado conocer todas las cardiopatías, sin embargo el poder clasificarlas de acuerdo a su comportamiento hemodinámico, incluso sacar el celular y decir, bueno, tengo una CIB, este CIB se comporta con tal dirección, ok, ya sé que debo cuidar. Hace la diferencia a tratar de aprendernos cada enfermedad y poder ajustar el manejo de acuerdo a si es un Epstein, si es un Fallot, si es un traspuesto, y de esta manera englobarlas en grupos de comportamiento hemodinámico. Y entonces este paciente va a tolerar bien el propofol, este no tanto, mejor preparo algo de resistencias, algo de vasopresor, y de esa manera hago el equilibrio. De cualquier forma, el conocer va a hacer la diferencia de cómo clasificarlos y de clasificar al paciente. Dejo mi correo en la diapositiva si ustedes quieren contactarme para que les mande la bibliografía de referencia de esta presentación, la presentación misma, algunas tablas para clasificar o resolver alguna duda o platicar algún caso clínico. Estoy disponible, suelo revisar mi correo con frecuencia, entonces no habría mucho tiempo que tarde para contestarlos.